Muy querido Padre Fernando, querido Padre Wilson, de Ideas Religiosas, hermanos y hermanas en el Señor, presentes aquí en la catedral y quienes nos siguen o nos ven a través de la red de medios católicos, aquí fuera de nuestras fronteras, hermanos y hermanas en el Señor. Es el primer día de la novena del Salvador del mundo. Hoy comenzamos a caminar hacia el 5 y 6 de agosto, fechas entrañables en nuestro calendario religioso y patriótico. Nuestra ciudad fue fundada por Pedro Alvarado en 1525, un 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor. Por eso es nuestro titular, Jesucristo transfigurado. Y vamos caminando hacia esta fecha después que fue canonizado nuestro pastor Monseñor Óscar Romero. Él, siendo joven sacerdote, en 1956 viajó a Tierra Santa en barco desde Italia y escribió varias crónicas de lo que iba contemplando en esa tierra de Jesús. Y ahí también pasó la Semana Santa. De repente llega al monte Tabor y escribe en octubre de ese año 56 lo siguiente: se siente a Dios en este divino paisaje de montaña y de llanura. El Creador, al construirlo, pensaba que un día sobre esa cumbre dejaría caer un torrente de su gloria para arropar en esplendores de nieve y de sol al Hijo amado en quien tiene sus complacencias. Más que un monte, el Tabor, aislado al extremo noroeste de la gran llanura del Esdraelón, parece un altar levantado a la gloria de Dios. Por eso el profeta David le dio alma y admiración en el Salmo 88. El Tabor y el Hermón exultan tu nombre. Y Débora, la profetisa de Israel, recibió también en esta cumbre la inspiración de su canto triunfal, al celebrar la victoria de su pueblo sobre los ejércitos de Yabín y de Sísara, como leemos en el libro de los Jueces. El Tabor está a 562 metros sobre el mar, a unos 300 sobre la llanura. Por su altura y sus elegantes líneas lo llamó bien el Evangelio un monte elevado, porque esta es sin duda la montaña de la transfiguración. El Evangelio no menciona el nombre, pero todas las circunstancias concuerdan con la antiquísima tradición que por el testimonio de Orígenes en el siglo III bien puede remontarse a los mismos apóstoles. Hay una atrevida carretera que sustituye la ruda ascensión de que debió subir el Señor con sus 3 discípulos predilectos. Un día en este maravilloso mirador de la Biblia se convirtió en pedestal de la espléndida teofanía que narra el capítulo 17 de San Mateo. Y mientras Jesús oraba, se transfiguró ante ellos. Su rostro se puso blanco, luminoso como el sol, y sus vestidos blancos como la nieve. Los envolvió una nube luminosa, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado. Señor, qué bueno es estarnos aquí, exclamó extasiado Pedro. Así escribía el padre Óscar Romero en 1956. Pocos años después fue invitado por el profesor Chávez González a predicar la homilía del 6 de agosto de 1963. Estábamos en pleno Concilio Vaticano II. Él en esa homilía dijo lo siguiente: la mano de Dios, observaba el inmortal Pío XII, que da a cada cosa su nombre y su sitio, os colocó en el centro del arco que une entre sí las dos partes de un mundo que un día recibió el nombre de nuevo y dispuso que se llamara República del Salvador. Y aquel Papa de espíritu exquisito
se volvió poeta cuando describía con pinceladas magistrales la opulencia de este nuevo Tabor salvadoreño. Decía el Papa Pío XII: suelo generoso, cielo claro, belleza insuperable en la altivez de sus montañas, en la serenidad de sus transparentes lagos, en la grandeza de sus cascadas, de sus volcanes y de su mar inmenso. Con este designio de cristiana inspiración, escribe Romero, aquel ilustre capitán nos entregaba como primicia de la civilización una fiesta patronal de alta evocación cristiana, la Transfiguración. Se está refiriendo a Pedro de Alvarado. Desde tiempos muy antiguos comenzó a celebrarse en el Oriente bajo la denominación de la Santa Transformación del Señor y pasó a Occidente por disposición del Papa Calixto III para conmemorar una célebre victoria del cristianismo reportada precisamente el 6 de agosto de 1457. ¿Con cuánta razón concluía el Papa Pío XII al analizar esta base patria de nuestra civilización? No solo fue la acendrada piedad de don Pedro de Alvarado la que tan altamente os bautizó en los albores de la conquista americana, sino más bien la providencia divina decidió daros este nombre. Somos el único país del mundo, decía Papa Juan Pablo II, que lleva el nombre del Salvador. Estamos pues recordando nuestra historia, marcada por nuestra fe en Cristo transfigurado. Pasemos ahora a 1977. El padre Romero es ahora nuestro arzobispo y predica la homilía del 6 de agosto y dice lo siguiente: otro saldo que quiero recordar y agradecer es la respuesta a la pregunta que yo hice en un diálogo por radio: ¿cómo quieren que se celebre el próximo 6 de agosto? Y me ha dado un gusto enorme ese sentido de fe, de piedad verdadera en torno de nuestro divino Salvador. Todos quieren que se limpie en ese sentido profano esta fiesta que debería ser la evocación más bella del libertador de nuestro pueblo y de la verdadera liberación que la Iglesia predica, el divino Salvador. Vamos a recoger todas estas sugerencias y desde el próximo jueves nuestros encargados de la radio van a ocupar las horas de la Oficina Tutorial de Información y Prensa para predicar por radio una novena del Divino Salvador, motivada por estas sugerencias, por estos temas de actualidad. Hoy estamos en la novena. Queremos que sea una novena encarnada en nuestra historia reciente, en nuestra historia actual. Sigue diciendo el arzobispo Romero. Y el 5, la víspera de la gran fiesta, que será una fiesta de oración, han dicho muchos, intensifiquemos la oración. Yo quiero invitar a todos los queridos párrocos para que el 5 en todas las parroquias sea un día de preparación, de oración y penitencia, que se confiese el mayor número de hombres y mujeres y niños y jóvenes para que vengan en la peregrinación del 6 a comulgar la mayoría. Y el día 5, allí en la Basílica del Sagrado Corazón, donde está la imagen que luego viene en la tradicional procesión de la bajada, invitamos a todo San Salvador para que vaya a orar. Los grupos de oración que ya viven, gracias a Dios, en nuestras parroquias, concéntrense en la Basílica, intensifiquemos la oración por la patria. Y sigue diciendo el obispo Romero, la bajada en este pleamar que viene de toda la República, gracias a Dios, es atractivo que nadie tiene más que el Divino Salvador, se convierta en un clamor de esperanza de esta patria, al que se transfigura en las horas del dolor y el sufrimiento, en la gran esperanza del transfigurado. Y el 6, nuestra misa mayor será de campaña, allí en la puesta mayor, frente a la plaza,
quisiéramos que todas las parroquias trajeran su propio estandarte para que a la hora de la comunión sus propios párrocos, queremos que todos los sacerdotes estén en esta celebración, que ningún párroco se quede en casa. Así pensaba Monseñor Romero en su primera fiesta de la Transfiguración, recién iniciado su ministerio, que le haría tan conocido y tan querido en el mundo entero, nuestro futuro mártir, y que el año pasado ya fue canonizado por el Papa Francisco. El tema de hoy es: Señor, enséñanos a orar. Monseñor Romero predicó este evangelio y dijo lo siguiente: la Iglesia no puede dejar de promover al hombre para decirle: no te duermas, eres hijo de Dios, trabaja tu dignidad, sé artífice de tu propio destino, trabaja en tu propio bien común. La Iglesia no puede dejar, no puede renunciar a esta misión de promoción que el Evangelio mismo le obliga a predicar. Y los colegios católicos y los centros de juventudes, y tiene que despertar la verdadera conciencia del hombre que ha estado hoy muy marginado y que ha sido cómplice del pecado social. Sigue diciendo: el otro papel de la Iglesia, en la otra hermosa página del Evangelio, es: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña: Padre, la hermosa palabra que todo lo arreglaría. Si todos supiéramos decir Padre al Creador de todas las cosas, y sintiéramos hermanos de todos los hombres, y le pidiéramos: venga tu reino, el anhelo supremo del corazón del hombre, porque cuando venga tu reino a la tierra habrá más justicia, más amor, habrá más igualdad entre los hombres, más fraternidad. Perdónanos porque somos pecadores, hermanos, y esto es hermoso. La oración es la cumbre del desarrollo del hombre. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Y el hombre es cuando se encara con Dios y comprende qué maravilloso es su ser hecho por Dios. Dios ha creado un ser inteligente, capaz de amar, un ser libre. Después recuerda Monseñor Romero una anécdota de quienes prepararon el viaje del hombre a la luna hace 50 años. Y dice: un técnico de esa misión espacial, que era católico, dijo a un colega: pero ahora no nos toca rezar para que Dios bendiga nuestro trabajo. Esto es rezar, hermanos, no es empequeñecer. Cuando uno reza esperando que Dios lo haga todo y uno cruzado de brazos quiere que Dios lo haga, eso es un Dios falso. Pero cuando uno trabaja, desarrolla su mentalidad, su capacidad de organización, y entonces le dice a Dios: Señor, a pesar de todo este misterio de grandeza que soy yo, entiendo que tú eres más grande, que me abarcas, que me comprendes, que me completas. Cuando el hombre reconoce esta limitación, está en el máximo de su desarrollo. En cambio, cuando el hombre no reza y cuando el hombre pone toda su confianza en su capital, en su dinero, oigan esta frase de la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI: uno de los indicios más seguros de su desarrollo moral del hombre es la avaricia. Quieren tener cuando el hombre confía en sí y se cree capaz de todo, y en su dinero y en sus cosas de la tierra, y le sale sobrando Dios. Pobrecito, es un subdesarrollado moral. Cuando el hombre sabe rezar y confiar en Dios, es un superdesarrollado, el hombre que ha encontrado su verdadera vocación. ¿Para qué existe la Iglesia?, pregunta Monseñor Romero, y responde: la Iglesia existe para enseñar a rezar, pero para enseñar a rezar como debe ser, no aquella oración que adormecía,
conformista. Vive pobre, a la hora de la muerte Dios te dará el cielo. Eso no es cristianismo. Por eso nos dijeron a los cristianos que dábamos opio al pueblo. Y allí tenían razón el comunismo, porque ellos trabajan mientras los cristianos solo rezaban y no hacían nada. Más adelante dice, ya el pecado no tiene derecho sobre el hombre, ya el demonio no tiene que reinar en el mundo. Es el reinado de Dios, que Dios ha ganado con su cruz y su sangre. Los cristianos tienen que trabajar con este Cristo, morir si es necesario en esa cruz, pero no echar pie atrás, trabajar, hermanos, una verdadera promoción que siga haciendo de esta iglesia de la arquidiócesis una iglesia que de veras sea fiel al Evangelio, que sepa trabajar y que sepa rezar, que sepa promover a hombres que sepan ser con Dios constructores de un mundo mejor. Qué hermoso pensamiento de Monseñor Romero. El Papa Francisco hoy en el Vaticano nos decía: Jesús, nuestro Maestro, nos enseña a orar. Él rezaba de otra manera, no como los otros maestros de su época. Su oración era una oración, una conexión íntima con el Padre, tan grande que deseaban sus discípulos participar de esa manera de rezar, de unirse con Dios. Así un día, viendo a Jesús que rezaba, le preguntan, le piden: Señor, enséñanos a rezar. Respondiendo a su pregunta explícita, Jesús no da una definición de lo que es orar, sino que les hace vivir la experiencia suya de oración, poniéndolos directamente en contacto con el Padre, suscitando en ellos una nostalgia por una relación personal con Dios, con el Padre. Esta es la novedad de la oración cristiana. Es un diálogo entre personas que se aman, un diálogo basado en la confianza, sostenido en la escucha y la apertura, y un diálogo solidario. Es un diálogo del Hijo con el Padre, un diálogo entre el Hijo y el Padre. Esta es la oración cristiana, y un diálogo que no es singular, es un diálogo con nuestro Padre, Padre nuestro. Por tanto, es un diálogo que no olvida a los demás. Es un diálogo que hace presente al prójimo y sus necesidades. Y dice el Papa: cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos hace entrar en la paternidad de Dios y nos indica el modo de entrar en diálogo orante y directo con Él, a través de la vía de la confianza filial. Así explica el Papa el Evangelio cuando habla de el amigo que llega a pedir unos panes a medianoche y el que está dentro durmiendo le dice: mira qué hora es, todos estamos descansando. Pero insiste el amigo y termina logrando lo que necesitaba. Y dice el Papa: la oración tiene que ser confiada, tiene que ser persistente y perseverante. Hoy queremos aprender a orar. Un día el Papa Juan Pablo VI, en un retiro con la curia romana, escuchó un predicador que decía: Santo Padre, se dice que rezar es practicar con Dios, pero no. Rezar es ante todo escuchar a Dios. Y pone el ejemplo del rey Salomón, cuando pide a Dios que le ayude a ser un rey que sea agradable a Dios. Y entonces Dios le promete lo que quiera. Y dice la Biblia en su traducción más exacta que él dijo: dame, Señor, un corazón que escuche. Imaginemos El Salvador con gente así, que rezamos así, escuchando a Dios.
El Papa Francisco cuenta que un día una señora estaba rezando ante su imagen de su devoción. Llegó y dijo un montón de peticiones y se retiró. Esa es la oración más pobre que uno puede hacer. Pedir, pedir, pedir. Dijo, no dejó que Dios le hablara. Se retiró. La oración tiene como 3 niveles. La más pobre es pedir, pedir, pedir. Como una lista de supermercado, ¿verdad? Voy a comprar esto, esto y esto. Luego uno da un paso más. Cuando ya no solo pide, sino que da gracias. Estamos en la Eucaristía, que significa acción de gracias. Damos gracias por este país que lleva el nombre de Jesucristo, por nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestra arquidiócesis que llevan ese nombre divino. Damos gracias, porque Dios es siempre fiel. Después dice el Papa, la oración se vuelve alabanza. Qué grande eres tú, Señor. Y en esa confianza vamos aprendiendo a descubrir la voluntad de Dios. Y el Papa concluye su reflexión diciendo, pidamos a la Virgen María, mujer orante, que nos ayude a rezar el Padre Nuestro, unidos a Jesús para vivir el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo. Curiosamente, el Evangelio de hoy tiene una frase que solo aparece en San Lucas. Dice, Dios dará, a quien le pida dará al Espíritu Santo. Monseñor Romero, en una de sus homilías últimas, está él muy acosado, se siente perseguido por todos lados, se siente presionado a ceder ante lo que no puede ceder y dice, pido al Espíritu Santo que me ayude a no traicionarlo, que no me deje llevar ni por las amenazas ni por los halagos, sino solo por el temor de ofender a nuestro Señor. Y así él llegó al final de su vida y le entregó en el martirio. Esa es esa maestra oración que tenemos nosotros, nuestro santo profeta, que vamos a recordar los días 1, 2 y 3 de agosto, cuando peregrinemos hacia Ciudad Barrios, a la cuna del profeta. Este año el lema que tiene nuestra peregrinación es Caminando con San Óscar Romero, semilla que germina en nuestra tierra y produce frutos de justicia, fraternidad y paz. Esto queremos. Él germinó en esta tierra bendita que vive en nombre del Salvador. Queremos transfigurar esta tierra siendo orantes que rezan para cambiar la historia, inspirados por el Espíritu Santo. Que nos ayude el Señor, que en estos días vayamos reflexionando cómo ser realmente discípulos del Señor transfigurado con una vida nueva que también transforma la paz de la tierra.